Es un gusto saludarlos, estamos de nuevo aquí con ustedes en Sala de Prensa en Caracol Ahora, inmediatamente después de la edición central de Noticias Caracol. Y con un asunto, lo anunciaba Malú hace instantes al término de la edición central, que pues ha causado mucha controversia y que nos debe poner a todos a reflexionar sobre un asunto que tiene que ver con libertad de expresión, pero también con las relaciones, ese viejísimo debate de esa muy tortuosa y traumática relación entre el poder y el periodismo. Y cuando hablo tortuosa, no simplemente porque haya una relación o de amistad o de enemistad, sino lo que ha ocurrido en los últimos días en torno a una publicación de un medio, repito, al que queremos muchísimo, del cual hemos hablado muchísimas veces aquí en Sala de Prensa y también en las emisiones de Noticias Caracol, y es La Silla Vacía. Su directora, Juanita León, está con nosotros hoy, y con ella también está un hombre que se ha dedicado a través de la Fundación para la Libertad de Prensa para hablar de esos asuntos, libertad de expresión, seguramente también límites de esa libertad de expresión, pero repito, esa muy tortuosa relación con el poder, porque es que muchas veces esa relación del poder con el periodismo pues va en detrimento de la libertad de expresión. Saludo inicialmente a Juanita León. Juanita, un gusto saludarte y gracias por acompañarnos aquí en Sala de Prensa. ¿Cómo va todo? Hola, Juan Roberto, gracias por invitarme. Bueno, estaba aquí viendo y voy a pedir a mis compañeros que lo coloquemos mientras hablamos contigo. Ya saludo a Jonathan Bock, que es el director de la Fundación para la Libertad de Prensa FLIP. Un artículo donde Juanita firma y dice: Petro nos llama canallas ante el escrutinio sobre su familia. Estamos hablando, y aquí vemos la foto de Juanita, vemos el artículo, y hace alusión a esto, un trino de hace un par de días, me corregirá Juanita, en torno a una publicación que hizo La Silla Vacía, a las que nos tiene acostumbrados, a quienes la seguimos de cerca, donde en este caso se hacía toda una relación, no de poder, pero sí sobre la relación del presidente Petro con su familia. Y es que estamos hablando de sus hijos, el mayor, que ha estado involucrado pues en lo que ya sabemos, pero más allá de eso, quienes hacen parte de su círculo familiar. Y pues, ¿quién dijo Troya? Estalló Troya. El presidente, luego pues de una trino de una persona que es cercana al petrismo, es un académico que habla de esa publicación de La Silla Vacía, y el presidente no solamente la retuitea, sino dice: La Silla Vacía está publicando las fotos de mi hija menor sin su autorización ni de sus padres, no es otra canallada. Pues bien, de ahí viene este artículo que deriva incluso, Juanita y televidentes, en una carta muy formal del presidente Gustavo Petro con el membrete de la presidencia de la República, esta que ustedes ven en pantalla, dirigida a La Silla Vacía, donde pues habla de nuevo de la publicación de la foto de su hija, pero al final dice que lamenta que en redes sociales pues La Silla Vacía, Juanita León y todo su equipo hayan sido víctimas y objeto y blanco de toda clase de ataques. Reitero entonces el título, Juanita, del artículo: Petro nos llama canallas ante el escrutinio de su familia. Hoy ya más decantado este episodio en La Silla, ¿cómo lo logran ustedes hoy asimilar? No solo el golpe, porque esto no es un tema de boxeo, ni es un tema de una guerra como la de Ucrania, pero sí estamos hablando de un asunto muy delicado en el que estamos hablando de un presidente, hablando de un asunto que dice él es legítimo, el de defender, no sé si la privacidad de su familia, en este caso de su hija menor, pero un derecho dice que le asiste de que debieron haber pedido autorización. Pero más allá de eso, ¿cómo decanta hoy Juanita León este episodio? Sí, Juan Roberto, pues realmente ha sido un episodio como un poco raro porque a mí, pues a mí me sorprendió que el presidente pues dijera que era una canallada publicar una foto de su hija en un árbol genealógico, pues tratando de explicar cómo era la familia Petro, en donde salía la cara de una niña que ha sido expuesta por sus papás públicamente en muchos actos políticos, y pues recordemos el del balcón, en donde estuvo hora y media parada enfrente de los medios de comunicación, y más cuando la foto que habíamos utilizado la había mandado la oficina de prensa a los periodistas que cubren Palacio. Entonces, pues a mí me parecía como evidente que la autorización estaba ahí. No tengo claro exactamente cuál es el derecho de ella que habríamos violado. Eh, y yo, pues lo que sentimos un poco en La Silla es que la reacción del presidente se debió más a que habíamos publicado
un artículo contando el testimonio de la mamá de uno de sus hijas, diciendo que Petro sabía del escándalo de Nicolás Petro desde diciembre y que no había hecho nada. Eso después de otra publicación que habíamos hecho sobre los privilegios que ha tramitado Verónica Alcocer para unos empresarios catalanes. Entonces creo que fue como una sucesión de historias que seguramente el presidente pues no le habían gustado y que él se pegó de lo de la foto de la hija para reaccionar así, porque de otra manera no entendemos por qué reaccionó así cuando todos los medios pues sacaron a la hija en el balcón y a él no le pareció que la imagen de la niña estaba siendo abusada por no pedirle permiso. Y ahí pues viene, repito, y yo estoy también de acuerdo un poco, Juanita, que podía estar un poco cargado de tigre, si por llamarlo de alguna manera el presidente, y pues en este caso busca un motivo para buscar algún tipo de confrontación. Jonathan Bock es el director de la Fundación para la Libertad de Prensa. Jonathan, gracias como siempre por acompañarnos. Y ustedes la lupa la han puesto como en este, como en muchos otros episodios, pero repito, es que esto no es un trino de un candidato ni a la presidencia ni a ninguna corporación. Estamos hablando de un trino, de una declaración del presidente de la República. ¿Cómo lo decantan también ustedes y qué lectura hacen de este episodio? Repito, ya entraremos a hablar de los derechos, libertades y demás. Pero ¿cuál es la primera mirada, Jonathan? Buenas noches, a este episodio realmente complejo y difícil que prácticamente abre un nuevo capítulo en estas confrontaciones entre poder y periodismo. Sí, Juan Roberto, muchas gracias por la invitación. Pues creo que hay que empezar por decir que pues ya han pasó el primer semestre del gobierno de Gustavo Petro y ya hay unas tendencias claras en cómo se está dinamizando la relación entre el presidente y los medios de comunicación. Y él además, no solamente en su cuenta de Twitter, sino en discursos públicos, ha advertido que para él que existe una tensión permanente entre periodismo y política, ¿no? Y eso, por supuesto, eso es algo que hemos estado viendo. Desde la defensa de la libertad de prensa, esa tensión no es positiva, ¿no? Y por el contrario, es una tensión que termina acentuando unas crisis de violencia y unos picos de violencia como el que se ha vivido en Colombia. Hay que recordar que el año pasado fue el año con mayor número de amenazas a periodistas en Colombia y que no solamente se trata de pues tener un ambiente riesgoso y donde hay muchos temas y en muchos lugares de Colombia donde no es posible cubrir lo que está pasando, sino que a eso se le suma una narrativa contraria, una narrativa álgida por parte de figuras públicas, en este caso encabezado por el presidente, pero también que lo estamos viendo con muchos otros alcaldes y gobernadores en el país. Entonces, se suman dos situaciones, una de un país con unos riesgos muy altos para el ejercicio periodístico y otra, la de una narrativa que termina afectando el trabajo de los periodistas. Entonces, en este nuevo capítulo en el que el presidente reacciona de una manera álgida y utilizando un canal y un lenguaje que no es el adecuado para entrar a dirimir los conflictos que pueda haber sobre determinado contenido, pues se suma a lo que ya pasó hace pocas semanas, donde también tuvo una seguidilla de mensajes donde buscaba controvertir constantemente a varios medios de comunicación, donde usa una narrativa queriendo como agrupar a un grupo de medios de comunicación diciendo que los medios del establecimiento, donde hay como digo, un discurso que termina generando en la opinión y sobre todo en sus seguidores pues una confrontación, y ese escenario de confrontación, insisto, es muy riesgoso para el periodismo en un país como Colombia. Y ahí viene, Juanita, una reflexión, y es lo que pasó después de ese trino que veíamos del presidente, con esto último que menciona Jonathan, y es cuando primero convierte a un medio en un contrincante, en este caso casi que político, y lo otro, Juanita, es lo que eso desencadena en redes sociales contra el medio.
en lo que eso termina convertido. Y hay que decirlo, nos pasó en el caso de Noticias Caracol, cuando hace un año publicamos el famoso video del hermano del presidente, en ese momento candidato, entrando a quien después iba a ser comisionado de paz a La Picota, a hablar con unos señores que al final del camino se supo que estaban hablando de unos asuntos que tienen que ver hoy con la paz total. Pero repito, el tema es lo que eso desencadena, Juanita. Sí, Juan Roberto, eso es lo que a mí me parece más grave porque obviamente si tú utilizas el púlpito presidencial para insultar a un medio, pues das vía libre para que todos tus seguidores vayan insultando al medio, pero además cada vez va escalando. Mira, ayer uno de sus seguidores publicó la foto y la dirección de la silla vacía, Sí. diciéndole al presidente como, bueno, para lo que le sirva. Y ya hoy, entonces, otro convocó a una tomatada en contra de la silla vacía el domingo. Y pues me imagino que el siguiente pues va a convocar a que lo coja a palazos, ¿no? O sea, es como que esto si tú comienzas a generar un ambiente de odio o de desprestigio, pues ya no controlas los caminos que esas emociones negativas tomen. Y a mí me parece que si bien eso es intimidante para un medio como La Silla Vacía, en todo caso, pues uno está en Bogotá, protegido, pero el desprestigio del periodismo como tal tiene, tiene unas consecuencias que se ven como, no sé, en las marchas. No sé si a ti también te llamó la atención que los únicos actos de violencia que hubo en la marcha a Fueron favor de contra la prensa. Petro y en contra del gobierno fue contra periodistas. ¿No? Y esto en las regiones donde los periodistas están mucho más vulnerables, sí me parece que es muy peligroso. Entonces yo sí creo que el presidente, pues me alegro, digamos, que haya sacado la carta diciendo por lo menos que valoraba un periodismo independiente, porque si él no da ejemplo, las repercusiones a nivel local pueden ser realmente nefastas. Y ahí viene un tema que toca Juanita, Jonathan, y es que estoy haciendo un ejercicio de memoria y tiene razón, los únicos actos o incidentes que hubo en esas manifestaciones fueron contra la prensa, pero no solamente de seguidores de Petro, también de opositores a Petro. No, por eso, Por ejemplo, en ambos los únicos casos actos hubo... violentos fueron contra periodistas. Exactamente, y ahí viene Jonathan y también con Juanita en esta tertulia, el asunto es que cada vez se radicaliza más este ambiente político. Estamos en año electoral, pues todos los años estamos en año electoral, pero este va a ser muy difícil, muy duro, casi más que el del año pasado. Y ahí, hombre, el ejercicio del periodismo cada vez más complejo, porque si, como dice Juanita, convocan a tomatadas, ya lo que viene puede ser pedradas o puede ser otras cosas. Y mire, y hemos visto casos en los que eso termina. Pero más allá de eso es cómo de legítimo a quien envía un mensaje que no me gusta. Totalmente, y creo que el ejemplo de las manifestaciones es completamente apropiado porque, y lo vimos en las últimas, en Medellín sobre todo, a diferentes medios de comunicación independientes, alternativos, les estaban diciendo, ustedes son de izquierda, no pueden cubrir acá, y les agredían. Creo que más allá de las agresiones, el lenguaje que se utilizaba es muy ejemplificante de esa sensación que termina creándose cuando se piensa que el periodista es el enemigo o que es un actor más de una contienda política, ¿no? Y yo creo que lejos de estar aportando a un mensaje diferente, lo que se está haciendo desde presidencia es precisamente alimentar más eso, y eso tiene unas consecuencias muy claves. Yo también celebro que en la carta que mandó ayer por la noche, que publicó el presidente, reconociera y lamentara que estas, digamos, como que esa seguidilla de mensajes terminaran teniendo también mensajes violentos. Creo que rechazar eso es fundamental y es muy importante reconocerlo. Pero también el mensaje es que, por supuesto, que el presidente y los otros funcionarios pueden controvertir con los medios de comunicación y con lo que se publica, pero existen unos canales y unos mecanismos que son los adecuados, porque lo contrario es llamar a generalidades, llamar a estigmatizaciones, lanzar acusaciones o subirle el tono a unos mensajes que, como digo, pues terminan acentuando toda esta situación. Yo creo que sobre todo el mensaje es que desde las principales figuras políticas del país, y advirtiendo lo que tú mencionas, Juan Roberto, de a puertas de las elecciones
locales donde hay muchísimos intereses en juego, donde hay una prensa mucho más vulnerable, donde tiene más limitaciones, pues eso va a ser muy difícil que efectivamente haya un cubrimiento independiente, libre, que se puedan revisar, pues lo que nos debería interesar a todos, ¿no? ¿Quién patrocina o quién financia a los candidatos? ¿Cuáles son sus conexiones? ¿Cuál es su entorno político? ¿Sus propuestas? Eso es realmente lo que se debería estar buscando y alentando para que el periodismo lo pueda hacer, pero yo dudo mucho que estén las condiciones dadas para eso y yo insisto, y así se lo he manifestado al equipo de comunicaciones de presidencia, que es muy importante entender esa lógica y entender que los canales de comunicación del presidente son institucionales, también sus redes sociales, y que desde ahí se tiene que utilizar un lenguaje que promueva el ejercicio periodístico y que no sea, por el contrario, un instrumento de alentar críticas y avivar pues toda esta agresividad en contra de los medios. Sí, y pues ya que usted menciona a Jonathan y Juanita, y casi para cerrar, sí, uno habla con el equipo de prensa del presidente y pues se siente hablando con dos gobiernos. O sea, uno el institucional en este caso, donde pues dicen, mire, respetamos profundamente digamos, el papel, el ejercicio de la prensa, de una prensa libre, pues con las responsabilidades obvias, pero pues es que el asunto es que esto lo ventila el presidente en redes sociales. Juanita, ¿cuál ha sido el mensaje al equipo de la silla? Y se lo pregunto por lo siguiente, aquí este tipo de cosas también retumban y retumban en todo un equipo, porque uno sigue haciendo el trabajo, lo hemos hecho, lo vamos a seguir haciendo, pero ¿cuál ha sido el mensaje al equipo de la silla vacía frente a un asunto cuando una aplanadora como la que le cae encima, que es la del Estado y la del propio presidente, pues cae de esa manera y pues logra generar estas olas de ataques y de indignación en redes sociales? ¿Cuál ha sido ese mensaje, Juanita? No, pues en la silla ayer, antes de escribir mi blog, pues yo me senté sobre todo con los periodistas que cubren Palacio y como a tener una discusión de, bueno, ¿dónde nos paramos? Porque mucha gente, nadie quiere ser el saco de boxeo del presidente, mucho menos uno como periodista tampoco quiere ponerse en una labor protagónica, ¿no? Y entonces pues es muy fácil decir, bueno, dejémoslo pasar y ya, ¿no? Pero a todos nos parecía importante como marcar una raya, ¿no? Y decir, realmente lo que nosotros hicimos no fue canalla, que es un insulto, ¿no? Decir que algo es ruin. Y nosotros, pues lo único que tenemos es nuestra reputación como periodistas y pues lo vamos a defender. Entonces yo creo que en eso había como mucho consenso en el equipo de la silla y sentíamos que pues que era importante como plantear ese debate. Entonces, pues lo hicimos y creo que todo el mundo estaba como muy contento por la noche con la carta del presidente, como de decir, bueno, qué bien que no lo dejamos pasar y qué bien que provocamos esta reflexión que estamos teniendo contigo en este momento. Eso es lo más importante, provocar esas reflexiones. Y pues a propósito de reflexiones, lo que le decía a Daniel Pacheco, porque hace algunos días hicimos aquí un programa sobre ese maravilloso artículo en torno a la investigación que hicieron sobre los 3 españoles privilegiados dentro del círculo de poder, es exaltar el buen periodismo. Eso es lo más importante, periodismo al que nos vamos a juntar muy pronto, pues tendremos noticias públicas, oficiales, de cómo de nuevo la silla vacía y Noticias Caracol se van a unir para hacer ese trabajo clave en estas elecciones, como bien dice Jonathan. Juanita, de verdad un gusto como siempre, un abrazo y saludos a todos. Gracias, en la silla vacía. Roberto, y gracias, Jonathan. Un abrazo. Muy bien. Juanita León es la directora de La Silla Vacía, hablando de esto. Tal vez me quedo con una reflexión final, Jonathan, y es esta, la de lo que queda al interior de las redacciones, porque esto va calando. Y alguien dice, sí, estamos en Bogotá, pero es que el asunto es que no es sano, no es saludable para el ejercicio, y casi que eso puede incluso, y esto que le voy a decir me lo decía un colaborador mío aquí en el noticiero, dice miércoles, entonces ya uno lo piensa 2 veces antes de emprender una investigación o un trabajo periodístico, en este caso sobre un gobierno donde usted va a hacer un escrutinio al poder y se convierte esto en una talanquera a pensar miércoles, ¿qué trino me va a sacar el presidente? Por supuesto, Juan Roberto, y eso, bueno, pues ustedes lo han afrontado. Yo creo que no sé si la totalidad de los medios de comunicación en Colombia, pero de los medios
principales, pero pues sin duda es un tema que en la labor del periodismo está también hacerle esa rendición de cuentas al poder, y eso por supuesto significa mostrar e indagar en asuntos que no le interesa que se indaguen a muchas personas que ejercen el poder público. Entonces, eso termina calando, termina, por supuesto, generando también unos temas que los periodistas o los medios prefieren no cubrir para evitarse problemas, y eso pues es lo que termina generando una autocensura, y que si bien hay muchos medios que la combaten y que siguen respaldando a sus periodistas y siguen enfrentando, digamos, como las consecuencias que pueda haber, pues hay muchos otros que no tienen o esa capacidad o que no lo pueden, no se lo pueden permitir. Entonces, volver al mensaje y a la reflexión de que mientras haya una sociedad que proteja su periodismo en la medida que es un derecho de toda la ciudadanía a recibir la mejor información o la información que más se acerque a la verdad, pues es importante para todos. Y estamos en un momento, como ya pues como conocemos y lo hemos hablado en los últimos años, crítico para la libertad de prensa. Cada vez tiene un mayor cuestionamiento, se enfrenta a estas narrativas políticas y a estos pulsos, y va calando en muchas personas que piensan que es mejor, que el periodismo es muy malo y que es mejor tener unas voces oficiales, y que no se termina de entender muchas veces esa función tan importante. Pero pues por eso este espacio para reflexionar, este tipo de ejercicios, y entender que el periodismo también pues se sigue construyendo a partir de estas reflexiones. También es importante que estos no deben ser espacios vedados, pero lo que no debe ser es que esto esté transado por una discusión política o una discusión que implique a actores políticos, y pues mucho menos al presidente. Y no somos intocables, faltaba más, y eso siempre lo hemos hablado con Jonathan y con muchos colegas, que hay cosas para reflexionar, para analizar, errores que subsanar, sin duda. Pero eso es una cosa, y otro, como dice Jonathan, es que está en juego la libertad de prensa. Jonathan, como siempre, un gusto. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Roberto. Un abrazo. Jonathan Bock es el director de la Fundación para la Libertad de Prensa, hablando de este tema que nos hace reflexionar. Ya hemos hablado con la directora del medio que publica pues este artículo que genera la reacción del presidente. Hablamos desde el punto de vista gremial con Jonathan Bock, a quien ustedes escuchaban haciendo estas reflexiones. Ahora veamos, no sé si la otra cara de la moneda, pero una arista que es bien interesante, y es la del derecho. Nos atiende a esta hora aquí en Sala de Prensa, en Caracol Ahora, Andrés Garzón, que es un abogado penalista. Más allá de hablar de que si hay un delito o no, sí quisiéramos como luces, repito, de un experto. Doctor Garzón, un gusto saludarlo y gracias por acompañarnos en Sala de Prensa. Juan Roberto, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por invitar. Bueno, doctor Andrés, estamos hablando de un asunto que, como usted alcanzó a oír, toca reflexiones sobre la libertad de prensa, sobre las relaciones del poder con el periodismo. Pero aquí hubo un tema de una publicación de una foto que además no es nueva, muchos medios lo hemos hecho. Digo, cuando muchos lo hemos hecho en muchas ocasiones, cuando se habla de círculos familiares de quienes detentan el poder, en este caso en Colombia. Desde el punto de vista del derecho, ¿qué lectura hace usted de esta polémica que, repito, estuvo en redes sociales y pues terminó en medios de comunicación generando reflexiones, repito, sobre libertad de prensa? Juan Roberto, en Colombia y en el mundo está terminantemente prohibido la publicación de imágenes de menores de edad sin la autorización expresa de sus padres. Eso es una discusión ya saldada, y tan es así que la Corte Constitucional, en reciente sentencia del 23 de enero del 2023, conmina a un padre que estaba haciendo la publicación de la cara de su hijo en una red social a que no lo haga en razón a la tutela que interpone el padre que no hacía la publicación. Por lo tanto, desde el punto de vista del derecho y el Código del Menor, artículo 47, se dice que no puede haber ningún tipo de publicación sin ese expreso, óigame bien, expreso consentimiento de sus padres. Esto generaría pues una utilización de la propia imagen del menor
cuyos derechos solamente pueden ser manejados por sus padres. Yo no veo aquí una discusión de violación a la libertad de prensa. Eso es una discusión que no se está dando en ningún momento, porque no se está diciendo que no puedan difundir información. Se está diciendo que la ley en Colombia le prohíbe a un medio de comunicación presentar la imagen de un menor sin la autorización de su padre. Entonces no se trata aquí de un conflicto entre la libertad de prensa y los derechos del menor. Eso está saldado. Está claro que está por encima de los derechos del menor. Sí. Doctor Andrés, lo interrumpo por lo siguiente. Estamos viendo en este momento la imagen, ahí la vamos a colocar en pausa, exactamente. La imagen del balconazo. Usted sabe a qué nos referimos. El presidente Petro, hace algunas semanas, que a propósito va a hacer lo mismo en la próxima semana defendiendo la reforma y explicando la reforma pensional. El presidente en ese evento salió junto a su esposa, la primera dama, a quien vemos en la parte de atrás, y en primer plano junto a él a su hija. ¿Con qué intención? No sabemos, pues no es motivo de este análisis. Pero el que nosotros estemos publicando esta imagen que fue pública del presidente con su hija nos está llevando a cometer una infracción, a cometer algo indebido o prohibido por la ley. Yo creería que hay que tener mucho cuidado con las imágenes públicas que se transmiten de un menor. La regla, reitero, Juan Roberto, es no se puede utilizar esa imagen sin el consentimiento del padre. Cuando el padre va con su hija a un evento público, pues esa autorización no da una extensión a todos aquellos que están en ese evento público para utilizar esa imagen. Yo creo que hay que ser muy claros en eso. Y es que pensemos que no hay ninguna norma en Colombia que diga que la autorización de publicación de imágenes de un menor puede ser tácita. Y más aún, revisemos qué contenido periodístico tendría, por ejemplo, o qué interés público tiene, por ejemplo, la imagen de la menor, ¿no? Y digamos de la menor hija del presidente para los colombianos respecto de la función de Gustavo Petro. Entonces, considero y reitero, de acuerdo a la legislación colombiana, que ello no se puede hacer. Sí, y hay un gran debate porque pues en el caso del blog de Juanita León, y no quiero ahondar en el debate porque está clarísima la explicación, doctor Andrés, pues dice, mire, en el caso de esta foto de la niña, la misma oficina de comunicaciones de la presidencia envía las fotos de la niña al chat que tienen los periodistas para su divulgación. Y hablan de esa autorización, pero repito, muy interesante reflexión sobre un asunto, repito, que tiene mucho, tanto de largo como de ancho, y que pues nos pone a todos a reflexionar y a, digamos, analizar todas las aristas, en este caso esta última suya, doctor Andrés Garzón, la legal. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, valiosísimo su aporte y valiosísimo para este debate. No, señor, es un placer estar con ustedes y muchas gracias por tenerme en cuenta. A usted, el abogado Andrés Garzón, hablando de este tema. Hablamos con la directora de La Silla Vacía, el director de la FLIP y con el abogado penalista Andrés Garzón. Terminamos. Ustedes se hacen su propio juicio de valor sobre un tema en el que tratamos de poner todos los puntos de vista. Feliz noche para todos. Sigue Signo Pesos y seguimos aquí en Caracol Ahora.